Bien, saludos, yo soy David Basantes y esto es Desarrollando tu Espíritu. Estamos en una serie donde estamos revisando elementos del alma que podrían ser impedimentos para desarrollar tu espíritu, tus dones espirituales, tu llamado. Bien, entonces hoy vamos a estar hablando de los tipos de inteligencia. Hay 8 inteligencias y si nosotros conocemos esto, pues podremos usarlo a favor nuestro, ayudar a los demás y acelerar inclusive nuestro desarrollo espiritual. Bueno, existen 8 tipos de inteligencia que permiten el desarrollo intelectual. El intelecto está en el alma, obviamente, ¿no? De una persona y le permiten funcionar en distintos ámbitos de la vida. Las inteligencias pues te sirven obviamente pues para estudiar, trabajar, cocinar, relacionarte, está en todo, ¿sí? Esto afecta toda tu vida. Y obviamente va a afectar tu ministerio, tu desarrollo espiritual. En todo caso, igual, no pienso darte a profundidad todo el contenido, solamente quiero dejarte la curiosidad para que luego tú por tus propios medios vayas e investigues. Los 8 tipos de inteligencia son lógica matemática, musical, espacial, interpersonal, intrapersonal, social, lingüista o lingüística y naturalista. Son 8 tipos de inteligencias. Eh, todos tenemos las 8 inteligencias, pero hay 2 factores que las desarrollan. El uno es una predisposición, quizá podrías decir genética, ¿sí? Cuando tus padres han tenido desarrollado un tipo de inteligencia más que otro, entonces tú obviamente vas a tener esa predisposición también, número uno. Pero número dos viene el estímulo, ¿sí? El estímulo del ambiente, cómo te criaron, qué actividades hicieron contigo. Ahora, las inteligencias se tienden a marcar a muy temprana edad, los primeros meses, los primeros años de vida. Entonces, ahora, por otro lado, es muy curioso, pero mira, las inteligencias que no se han desarrollado, ¿sí? Con una terapia correcta y un estímulo correcto, se podrían llegar a desarrollar o por lo menos elevar a niveles considerables en personas que aparentemente no las tienen, ¿sí? ¿Cómo se llegó a este conocimiento de las 8 inteligencias? Pues es una historia un poco triste. Comúnmente se pensaba que la persona que sabe matemáticas y el tema científico numérico es inteligente y todos aquellos que no les gusta o no pueden matemáticas no son inteligentes. Esa era a breves rasgos, de forma muy rápida, la noción que se tenía en siglos pasados. ¿Dónde viene la parte triste de esto? Es que en los experimentos que hacen los nazis principalmente, ¿sí? Experimentos con el cerebro de personas vivas, ¿sí? Ellos hacían cosas como dañar distintas partes del cerebro para ver qué pasa. Sobre todo había un experimento bastante desagradable que consistía en insertar varas de metal en, en el cerebro, en el cráneo de las personas vivas. Y con estos experimentos detectaban que había ciertas áreas del cerebro que estaban encargadas de algunas cosas muy específicas. Por ejemplo, en cierta área del cerebro a todas las personas que les dañaban, esas personas se ponían a llorar de manera permanente y ya no salían del llanto. Otras personas en otra área del cerebro, pues todas quedaban riéndose. Algunas personas inclusive presentaban algunos supuestamente avances en tema matemático, podían calcular cosas más rápidas, pero quedaban incapacitados en otras cosas. Por ejemplo, podían perder la audición. Gracias a Dios, esos experimentos han
se han detenido, y hoy con el avance de las tomografías y otro tipo de herramientas se puede llegar a unos estudios sin invadir el cerebro, ¿no es cierto? Pero de todas maneras se ha confirmado pues que más o menos existen 8 áreas del cerebro y cada área se encarga de alguna cosa en particular. Y mucho pues va a depender del estímulo más que de la genética, porque todos tenemos las mismas inteligencias. Bien, entonces muy rápidamente vamos a ver qué hace la inteligencia lógica matemática. Es una inteligencia que te permite habilidad con los números, los cálculos, ¿sí? Si a ti te gustan las matemáticas, la física y todas las ciencias duras, ¿no? Ingeniería, arquitectura, o sea, tú tienes una inteligencia lógica matemática, ¿ok? Luego viene la inteligencia musical, es un área del cerebro que está muy cerca de la lógica matemática, entonces es casi interrelacionada, por eso muchas veces las personas que tienen inteligencia musical, por lo general también son buenos en matemáticas, pero en todo caso es una inteligencia diferente, inteligencia musical. ¿Ok? Ahora, inteligencia, a todos los seres humanos nos gusta la música, pero no todos pueden tocar un instrumento, o sea, ejecutar o interpretar. La inteligencia musical es de aquellas personas que pueden interpretar un instrumento de manera agradable, afinada, quizá virtuosa, ¿sí? Si a ti te gusta la música solamente, no quiere decir que tienes inteligencia musical. Inteligencia musical es que tú eres músico, o de oído o de estudios, pero estás produciendo música. Bien, luego viene la inteligencia espacial. La inteligencia espacial tiene que ver con el entendimiento y la conciencia de tu ambiente y de tu situación tridimensional, ¿sí? Entiendes del espacio, entiendes tu cuerpo y te puedes mover de manera inteligente y rápida. Por ejemplo, los deportistas. Un deportista, un gimnasta, tiene inteligencia espacial. Sí, ellos pueden hacer piruetas, pueden hacer malabares, hacer cosas, giros, y no pierden la orientación. La persona que no tiene inteligencia espacial o la tiene muy poco estimulada, se va a golpear a cada rato con los objetos, no puede moverse, no puede calcular bien su espacio su situación en el espacio tridimensional. Y por ende, también no son muy buenos en los deportes. Una persona con inteligencia, con poca inteligencia espacial, pues puede llegar a ser sedentario, ¿sí? Justamente porque no le gusta moverse mucho, las piruetas o la actividad física, entonces tiende a quedarse quieto en casa. Vamos a ver la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal pues te permite crear vínculos con otras personas, entablar amistades, ¿sí? Y llevarte bien, sin generar roces. Ahora, una persona que no tiene inteligencia interpersonal tiene pocos amigos, muy pocos amigos, y cuando se interactúa con alguien, pues crea conflictos, ¿sí? En lugar de facilitar una relación, un vínculo, crea más bien discordia. Entonces, estas personas probablemente no son malos, malvados, sino que no tienen inteligencia interpersonal. Y probablemente necesitan una terapia de desarrollo para que aprendan a desarrollar ese tipo de inteligencia. Vamos a ver la siguiente, que es la intrapersonal, la inteligencia intrapersonal. Esta es una inteligencia que nos permite entendernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, si tú estás triste, entiendes que estás triste y entiendes por qué estás triste, o alegre, o etcétera, ¿sí? Entiendes la situación. Ahora, una persona que no tiene inteligencia intrapersonal se siente mal, pero no entiende qué le pasa. No sabe si está triste o está deprimido o está feliz. No sabe identificar el problema o la sensación que está experimentando, número uno. Y dos, tampoco sabe por qué. No sabe si está triste o enojado y no sabe por qué. Entonces dice, no sé qué me pasa, no me siento bien. Y no tiene este lenguaje para describir su problema interior. Y
no hace tiempos de meditación, le cuesta mucho hacer un devocional. En todo caso, igual, con la terapia y el estímulo adecuado, esta persona podría desarrollar este conocimiento del mundo interior, de inteligencia intrapersonal. Vamos luego a hablar de la inteligencia social. Ojo, inteligencia social no tiene que ver con hacer amigos, eso fue la interpersonal. Inteligencia social quiere decir que tú entiendes que existen los grupos sociales, los niveles socioeconómicos y las distintas culturas, ¿sí? Eso es una realidad, existen. Existen grupos socioeconómicos, niveles socioeconómicos, y existen otras culturas, pero para ti es muy fácil interactuar con cualquier grupo social, ¿sí? Entonces, una persona que tiene inteligencia social puede llevarse muy bien con gente pobre, con gente de clase media, con gente de mucho dinero, sin ningún problema. Y puede interactuar socialmente, generar proyectos, inclusive tener amistades fuertes. ¿De acuerdo? También esta persona que tiene inteligencia social puede cambiarse a otra cultura, por ejemplo, ir a otro país, a otro continente, donde hay personas que tienen otro tipo de civilización, de cultura, y se adapta con facilidad, ¿sí? Estás en Europa, donde todo es diferente, se piensa distinto, y te adaptas, te vas al Asia, al África, y no tienes ningún problema. Te adaptas muy fácilmente, pero también puedes cambiar, hacer cambios con mucha rapidez. O sea, estás un tiempo en África y luego te toca viajar al Asia y estás rápidamente adaptado. Esa es la persona que tiene inteligencia social. Ahora, una persona que no tiene inteligencia social se encierra en su burbuja social, solo quiere llevarse con gente igual a sí mismo, de su nivel o de su grupo. Entonces, si es de un estrato socioeconómico pobre, odia a los ricos. O si es de un estrato socioeconómico medio, echa la culpa a pobres y a ricos, se queja porque está en el sándwich, como suelen decir. O si es una persona de estrato socioeconómico elevado, va a ver con desprecio y no va a querer interactuar ni colaborar con personas de otros estratos socioeconómicos. Esta persona también se puede volver nacionalista. ¿Qué quiere decir esto? Defiende solo a su grupo como nación, ¿no es cierto? Y no quiere o rechaza a grupos de otras sociedades, de otras culturas, inclusive de otras razas. Entonces, quizá, obviamente, esas personas necesitan una terapia para desarrollar su inteligencia social. Estas personas que no tienen inteligencia social entran en lo que se llama el shock cultural. O sea, si por alguna razón de la vida, Dios, la vida, les pone en otro país, se quedan en shock. No pueden adaptarse y pueden hasta morir. Si es que por alguna razón cambia su nivel o su estrato socioeconómico, tenían mucho dinero y de pronto ya no tienen nada, pueden llegar al suicidio. Porque están totalmente desadaptados y no tienen esa facilidad de interactuar con sociedades diferentes a donde ellos normalmente viven o han vivido. Qué delicado la inteligencia social. Luego vamos a ver la inteligencia lingüística o lingüista. Sí, la persona que tiene inteligencia lingüista o lingüística está asociado mucho con la lógica matemática y la música. ¿Sí? Esta persona le es muy fácil aprender varios idiomas, ¿sí? No solo es bilingüe, es trilingüe, cuatrilingüe, lo maneja con mucha facilidad, ¿sí? Y bueno, pues a estas personas se les hace muy fácil el tema gramatical, ¿sí? Porque hablan otro idioma, pero gramaticalmente bien. Pueden volverse profesores de idioma, profesores de lengua, ¿sí? Y quizá les gusta leer mucho, ¿sí? Les gusta leer mucho. En todo caso, ¿qué debilidades puede haber con una persona lingüística? Yo creo que muy pocas. En realidad, esto es una inteligencia bastante útil. Quizá
Ah, si está un poquito descuidada esta habilidad, o sea, existe pero no está bien manejada, podrías mezclar un poquito, ¿no?, los términos, ¿no? Pero no veo mucho problema con la inteligencia lingüística o lingüista, ¿sí? Y vamos luego con la inteligencia naturalista, naturalista, ¿sí? Erróneamente, incorrectamente, muchos dicen o creen que la inteligencia naturalista tiene que ver con que te gusta la naturaleza, los animalitos, las plantitas. Eso es falso. La inteligencia naturalista tiene que ver con la clasificación. Es tu habilidad de clasificar. Entonces, por qué se le puso nombre naturalista? Pues porque Charles Darwin tenía esta inteligencia, Charles Darwin, y él hizo un viaje, principalmente estuvo en las Islas Galápagos y estuvo en algunos lugares del mundo, donde él se dedicaba a clasificar las especies. Entonces, en el caso de Charles Darwin, usó la inteligencia naturalista para clasificar especies de animales y plantas de la naturaleza. Y por eso se le ha dado a esto este nombre. Entonces, ojo, no quiere decir que a ti te gusta la naturaleza, ¿no? Entonces, una persona que tiene inteligencia naturalista, eh, impulsivamente va a clasificar todo y va a ponerlo por grupos. Por ejemplo, los libros de la casa los voy a poner en orden, de tamaño de más grande a más pequeño y por colores, ¿no? Súper en orden. Los almohadones, las cucharas, lo que sea, todo va a estar extremadamente clasificado, agrupado y en orden. O sea, esta persona no lo puede evitar. Y uh, quizá podrían ser tenidos como fanáticos de la limpieza y el orden excesivo. En realidad no es que son fanáticos no, en realidad es su naturaleza, su inteligencia naturalista. Estas son las 8 inteligencias. Igual mi recomendación es que puedas tomar un test y veas cuál tienes tú como fuerte y cuáles vendrían a ser tus debilidades. Tus debilidades son las siguientes. Descubre qué inteligencia tienes y si la estás usando mal, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona naturalista podría pretender clasificar a la gente, ¿sí? Y ponerle a la gente etiquetas. Este es un fulano de tal, este es el típico no sé qué. Ten cuidado, ¿sí? Probablemente está bien que ordenes tu casa, pero ten cuidado de etiquetar a la gente, ¿sí? En todo caso, si utilizas incorrectamente tus fortalezas de la inteligencia, podrías hacerte daño y hacer daño a otra persona, ¿no? Número uno. Y número dos, las debilidades son también las inteligencias que tienes atrofiadas, es una mala palabra, o poco estimuladas, ¿sí? En mi caso muy particular, luego de los tests y todo este tema, yo tengo inteligencia lógica matemática, musical, eh, lingüística. Esas son mis 3 inteligencias. Inteligencias que yo definitivamente tengo muy poco estimuladas serían la espacial, ¿no? ¿Sí? Acá muchas veces me golpeo y no es que me gusta muchísimo pues las piruetas y los deportes. Yo tengo que esforzarme para estar haciendo actividad física y deporte porque lo necesito. Entonces yo supe que tenía un problema con el tema de la inteligencia espacial, ¿sí? Necesitaba un poco seguirlo estimulando, ¿sí? He tenido un poquito de problemas en mi caso quizá en la inteligencia, tal vez la social, social. Y bueno, gracias a Dios he podido viajar y eso es el mejor estímulo para desarrollar tu inteligencia social, es justamente viajar. Como he escuchado algunos dichos que dicen, el racismo se cura viajando. Pues el racismo viene a ser una deficiencia en la inteligencia social. En todo caso, sí, conoce personas de otras culturas, interactúa. Ahora, ya un poco en el tema espiritual, puede ser que Dios esté permitiendo que tú estés en algún tipo de situación difícil o problema, porque Él está desarrollando alguna de estas áreas, estas inteligencias en tu vida. Entonces es bueno que tú pongas en oración
conoce, desarrolla, investiga más y luego ponlo delante de Dios y quizá eso sea lo que Dios está haciendo contigo y por eso estás en una situación, un momento un poco difícil. Bien, esto fue el resumen de las 8 inteligencias y cómo pueden afectar a tu desarrollo espiritual, el desarrollo de tus dones. Yo soy David Basantes y este es Desarrollando tu Espíritu. Próximamente vamos a estar hablando pues de los otros puntos que son los lenguajes del amor, los tipos de personalidad y estaríamos terminando con esta serie. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.